Listo, chicos. Bueno, esta clase va a ser también un repaso de lo que habíamos visto de la materia de impuestos, porque justo por lo que veo se está yendo tanto lo de impuestos como la contabilidad está yéndose a la par. ¿Se acuerdan? La vez pasada teníamos que hacer la liquidación del IVA y impuestos también justo la liquidación del IVA. Ahora toca lo que es la retención en la fuente y aquí también impuestos y aquí también toca la retención de la fuente. Entonces, les voy a repetir de nuevo lo que habíamos visto en tributación para que cuando vayan a estudiar, ya saben que también eso tienen que estudiar y estudian dos veces ya, bueno, estudian dos veces, claro, la misma materia y así ya no tienen excusa para sacarse mala nota. Entonces, pero bueno, vamos a seguir con los últimos ejemplos de cómo se contabilizaba el IVA. Entonces dice, ejemplo, cuando una persona de régimen común adquiere bienes distintos a mercancías, es decir, cuando es una persona de régimen común que tiene, ¿no es cierto?, que declara el IVA, que tiene RU, adquiere bienes distintos a mercancías, es decir, cuando no compra, es decir, nosotros nos ponemos el ejemplo de que vendíamos computadoras, ¿ya? Nuestra empresa vende computadoras, ustedes digamos venden computadoras, ¿sí? Ustedes, ¿cuál es su actividad, su actividad o razón social? Es la venta de computadoras a la gente, bueno, o a empresas, como ustedes deseen. ¿Ustedes qué necesitan? Ustedes dicen, necesitamos muebles, necesitamos escritorios, necesitamos, yo qué sé, escritorios, necesitamos sillas, lo que ustedes piden, un infocus, proyector, yo qué sé, para la empresa, o sea. Es decir, usted va a comprar bienes que necesita para la empresa, pero que no va a comercializar. Por eso dice cuando usted, o sea, vamos a hacer el caso, cuando usted pertenece al régimen común y adquiere bienes distintos con mercancía. Dice, ¿qué pasa en este caso? La empresa adquiere muebles y enseres para el uso de su empresa, pagando ellos la suma de 1 millón. Bueno, les puse el mismo ejemplo de Colombia para ahorrar tiempo, ¿sí? Porque ya es algo que ustedes no se, yo estoy seguro que ustedes no se van a confundir, obviamente va a ser el 12%, ¿sí? 1.500.000, IVA del 16% se les cancela mediante cheque. ¿Qué es lo que pasa con este IVA? ¿Sí? Cuando dice que cuando nosotros compramos así no vamos a poder usar el IVA. ¿Sí? ¿Se acuerda cuando comprábamos el IVA, comprábamos materia prima, comprábamos y usábamos ese IVA para deducir digamos, deducir el IVA de las ventas? Entonces aquí hay una salvedad. No todas las compras que tengan IVA podemos usar, solo las compras. ¿Cuándo vamos a usar el IVA en compras? Las compras que estamos usando para, que es objeto de la razón social digamos, de la empresa. Es decir, usted vende computadoras, compra, sí, compra, usted dice, bueno, usted vende computador, todo lo que es computadoras, impresoras, yo qué sé, lápiz óptico, ventilador, todo, ventiladores para computadoras, todo eso, lo impresora, todo lo que si usted cuando va a un local de computadoras tiene. Entonces, si usted dice, yo voy a comprar un escritorio, yo voy a comprar un cuadrito, yo qué sé, para adornar, yo qué sé, adornos, eso no es parte, digamos, de su negocio. Usted está comprando para hacerle más bonito, más atractivo. Y aunque tenga IVA, entonces eso no va a poder usar el IVA en compras para reducir el IVA en ventas. ¿Por qué? Porque no es objeto del negocio. Entonces, ¿cuándo va a utilizar el IVA en compras? Por ejemplo, usted vende, ¿qué vende? Computadoras, vende impresoras, memories, flash, etc. Usted va a comprar, ¿no es cierto?, esos productos para vender en su local, pero el que les va a vender le va a comprar, le va a vender, perdón, que le va a vender con IVA. Entonces, en ese momento, sí, en ese momento usted, sí, ese IVA sí va a poder usar. En este caso no puede usar el IVA, ¿sí? Porque estamos, como dice aquí, se adquieren muebles y enseres para el uso de la empresa, pagando por ellos, bueno, ya la suma está. Entonces, en ese caso no vamos a poder usar el IVA. Y el registro es lo mismo de siempre que venimos. Equipos de oficina se compra, ¿verdad? La cuenta acreedora, 1.740.000, es decir, por más del IVA de Colombia, que es de 16%. Obviamente, bueno, para nosotros solo sería el 12%, pero el ejemplo es el mismo. Bancos, nuestra cuenta deudora, sí, que sería 1.740.000. Obviamente, sí, obviamente, obviamente vamos a pagar el IVA, pero ya les digo, ese IVA no vamos a poder usar. El señor nos está cobrando IVA, a él sí le va a servir, digamos, ¿eh? ¿Por qué? Porque el negocio de él es vender muebles, escritorios, eso. A él sí va a poder reducir ese IVA, pero nosotros no, ¿sí? En este caso no. ¿Qué más tenemos?
cuando una persona de régimen común adquiere gastos gravados, ¿sí? Es decir, por ejemplo, la empresa comercial adquiere papelería para el uso de la empresa por el valor de, 500.000, el IVA de 16%, se cancela con cheque. En este caso, sí, cuando nosotros estamos, digamos, estamos adquiriendo, sí, perdón un momentito, listo. Cuando nosotros estamos adquiriendo gastos, ¿sí? Como dice aquí, se adquiere papelería y el uso para la empresa, gastos. Es decir, aquí hay que diferenciar lo que es, ¿se acuerdan cuando veíamos costos y gastos? Aquí hay que aprender a diferenciar esto. Porque, digamos, ¿cuál es la diferencia entre haber comprado, sí, entre haber, dice, bueno, bienes y de mercancías y bienes de gastos grabados? ¿Cuál es la diferencia de esto? Es decir, va a ser eso es medio complicado, ya depende de cada empresa, porque como ustedes ven, o sea, prácticamente es lo mismo. ¿Qué es lo que la diferencia que le hacen aquí? Es decir, que, por ejemplo, usted siempre va a estar gastando para la empresa, ¿sí? Entonces va a estar así, como ejemplo, gastando pues, necesita papelería, yo qué sé, para imprimir las facturas, esperos para, yo qué sé, hacer sus anotaciones, cuadernos para llevar la contabilidad. Le toma por ese lado, hagamos por explicarles así, le toman por ese lado. Entonces, como dice, bueno, la empresa siempre va a tener que tener estos gastos grabados, siempre va a tener que estar comprando papelería, yo qué sé, esferos, cuadernos, mantenimiento de las computadoras, etcétera, sin número. Entonces, en este contexto, cuando es así, digamos, gastos recurrentes, mientras que si usted compra un mueble, un escritorio, no es que cada mes va a tener que estar comprando, ¿verdad? Compra uno y yo que sé, le durará 2, 3 años, ¿verdad? No es que siempre va a tener que comprar. Cuesta lo que es papel, espero siempre. Entonces, en este caso sí dice que vamos a obtener este IVA, pero ¿para qué? No vamos, este IVA ya vamos a ver más adelante en tributación, seguramente sí creo que está, no lo vamos a usar, pero para deducir, ¿se acuerdan cuando cogíamos el IVA en ventas y el IVA en compras? No lo vamos a deducir, sino como dice aquí, se adquiere, esto es para reducir los gastos. Yo sé que les estoy hablando ahorita en chino, ¿sí? Pero más adelante ya vamos a ver de qué se trata. Igual en tributación ya vamos a ver cuándo deducimos gastos, es decir, cuándo nuestro IVA lo podemos usar no para, digamos, no para disminuir el IVA en venta, sino para disminuir gastos, ¿sí? Por eso en este caso, bueno, tengamos en cuenta cuando tengamos este caso, vamos a poner gastos diversos que es 5.000, ¿sí? Y es decir, porque entra papelería, yo qué sé, 500.000, bueno, 500.000 pesos, porque es de la moneda colombiana, yo qué sé, papelería, como les digo, tinta para la impresora, esferos, grapadoras, lo que ustedes se imaginen, ¿sí? Y el IVA por pagar, que debemos pagar los 80.000. Entonces, en este caso sí vamos a usar el IVA, pero ya les digo, no para deducir el IVA en venta, ¿sí? Sino este es un tipo de IVA que vamos a deducir en los gastos. Ya vamos a ver más después, ¿sí? Cómo se hace esto. Y los bancos, que sería la cuenta deudora de 580.000. Listo. Entonces, como les decía, de aquí los ejercicios que van a venir, bueno, ahora toca, sí, lo que es hacer las retenciones en la fuente del impuesto a la renta, personas naturales obligadas a llevar contabilidad y sociedad. No quise, o sea, no es que les quise hacer un repaso de esto, no me quiero saltar directamente los ejercicios porque quiero ver primero los ejercicios de ustedes en tributación y de ahí sí para venir a esto acá. Y ahí sí para complementarle con esto, entonces ya, para que, digamos, no tengan nada de duda. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a comenzar. Entonces, esto ya les había dado, vamos a hacer como repaso prácticamente. La retención en la fuente es una obligación creada por el gobierno nacional con la finalidad de disminuir un alto porcentaje de evasión del pago de impuesto a la renta, como ya les había explicado la vez pasada. Eh, es decir, por ejemplo, a veces la gente pues, no paga lo que es el impuesto a la renta, por decir, perdón la palabra, es la pendeja, declara menos, dice, no, yo no gano tanto, entonces evade impuestos. Entonces, de esta manera se inventó de cierto modo para obligar, así digamos, antes de que vos ganes esto, yo ya te cobro, ¿sí? Antes que vos ya estés, ya te estoy cobrando. Antes que sepas cuánto vas a ganar en el año, ya te estoy cobrando. Entonces, de cierto modo, así, para digamos, ya cobrarle de antemano. No me parece correcta esa política, pero bueno, ya la han hecho. Esta obligación consiste en que todos los que se encuentran autorizados a ejercer el comercio, cada vez que efectuemos el pago
o nos comprometemos a hacerlos en el futuro o no lo hagamos de manera completa, es decir, debemos que darnos un porcentaje del valor a pagar. Es decir, como ya les expliqué la clase pasada, existen empresas que, digamos, que van a realizar la retención en la fuente y digamos que están autorizadas por el SRI, es decir, no todas pueden hacer, solo ciertas empresas. Es decir, por ejemplo, si yo soy una empresa que ya les decía, retengo, hago una retención en la fuente, por ejemplo, yo qué sé, ustedes me venden a mí, como les ponía en el caso, computadoras, y yo soy una empresa especial, yo les digo, no, no, ¿se acuerdan? No, yo no, o sea, del total de la factura, yo no le voy a pagar 0,01% o 0,25%, dependiendo, ya vamos a ver más adelante, por eso también no me quise saltar, porque hay que saber determinar también cuánto vamos a pagar, o sea, cuánto nos toca pagar, si 0,25, 0,1, etcétera, etcétera. Entonces, como ya les había explicado la clase pasada, este dinero que hoy estamos quedando al no pagar completo el bien o servicio adquirido es un pasivo, ya que el verdadero dueño del gobierno por medio del SRI, del SRI, nosotros no somos más que intermediario en retenerlo al final de cada mes y realizar la declaración del formulario 103. ¿Qué quiere decir? Es decir, usted, por ejemplo, compra, es decir, usted me vende como les explicaba, usted me vende las computadoras, yo le digo, bueno, no le voy a pagar, yo soy un contribuyente especial, le voy a hacer una retención en la fuente, no le voy a pagar. Obviamente esa plata no es que yo me voy a coger para mí, ¿no es cierto? Esa plata es del SRI. Después yo tendré que declarar y decir, bueno, yo le digo al SRI, yo le di cobrando esto. Esto es lo que cobré, esto es lo que retuve en la fuente y entonces quedamos tablas. O a usted yo le daré un documento que le avala, sí, que le avalo que les he tenido y usted podría decir, hey, mire, yo qué sé, el señor Pablo Juca me retuvo en la fuente, entonces mire, yo no tengo que pagar ni tanto impuesto y tanta la cosa, sin nada más. Como ya habíamos visto, la retención en la fuente, existen dos tipos de retención. Retención en el valor del bien o servicio, perdón, el valor del bien o servicio llamada retención del impuesto a la renta y la retención del valor del IVA llamada retención del IVA. Ya habíamos visto aquí contabilidad también pasado, ahorita vimos lo que es la retención del IVA y nos toca la retención del valor del bien o servicio, nada más. La retención del impuesto a la renta consiste en retener un porcentaje, como ya habíamos visto, del valor o bien o servicio que está registrado en la factura. De estos porcentajes van de, como decía, del 0,1 a 0,025, según sea el bien o servicio que va a efectuar el pago. Esta retención se efectuará únicamente si el que lleva contabilidad, es decir, entonces, ¿quién va a realizar, se acuerdan? Sí les decía que tienen que tener clarísimo, ¿quién va a realizar la retención? Únicamente el que paga si lleva contabilidad. Es decir, yo les compro a ustedes las computadoras, si yo llevo contabilidad, entonces puede ser que yo sea un agente, una empresa especial o agente de retención. Es decir, entonces, solo si es que llevo contabilidad. Yo digo, yo quiero ser un agente de retención, debo llevar la contabilidad. Siempre y cuando el pago no se lo realice a instituciones del Estado o entes acogidos al RICE. Como ya les habíamos dicho, ¿sí? Es decir, si es que es decir, por ejemplo, ustedes por ejemplo, una empresa, como les decía, la empresa eléctrica, yo que sé, TAPA, el municipio, y yo les vendo computador. Sí, yo soy, y también soy, digamos, ustedes son, no, perdón, me estoy equivocando, me dice al revés, perdón. Yo qué sé, tengo que pagar una factura de luz, ¿sí? Y es decir, y yo soy una empresa que realiza una retención. Yo no le puedo retener, es decir, a la empresa eléctrica, bueno, la empresa eléctrica me da una factura de $1,000, es decir, bueno, como yo soy contribuyente especial, la empresa especial le voy a retener. No, a instituciones públicas no se las puede retener. Lo mismo al RICE, es decir, ellos porque ni siquiera declaran el IVA, ¿sí? Ellos no tienen declaración, no hacen las declaraciones, ¿sí? O también cuando les ponía el ejemplo, cuando se cancelaba por un bien inmueble, cuando les ponía un caso que, por ejemplo, yo qué sé, se le da parte de pago un terreno, un carro, cosas así, ¿sí? Nada más. La clase de hoy, esta semana, también así les digo, va a ser corta para no, que no son muy largas, porque ya además quieren contabilidad, enseñarles los ejercicios y de ahí sí venir a contabilidad. Sí, chicos,